Fuera del terreno, el espacio que nos permite conocer las letras pequeñas en el mundo de las grandes ligas. Félix Luzón será el encargado de ilustrarnos semanalmente de todo el acontecer en el aspecto legal del béisbol de las grandes ligas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Para esta oportunidad, como siempre, hablamos de temas que nos llegan, temas que están lloviendo día a día en esta dinámica de Major League Baseball que no cesa de generar noticias, de generar opiniones y sobre todo de generar mucha preocupación entre las personas que nos hemos dedicado a conocer la profundidad del negocio a través del convenio colectivo y a través de todas las regulaciones que existen tanto en el MLB Rules como en los demás convenios. Para ello hemos invitado hoy a una persona súper conocida por todos, gran amigo, y que vamos a ir al grano hoy con el tema de la agencia libre, pero un poco más allá de lo que pudimos hacer en un programa similar de hace 3 meses, que tuve la oportunidad de escuchar de nuevo para tomar apuntes de allí. Y no es más que mi querido amigo Arturo Marcano, que va a profundizar en este tema conmigo y vamos a tratar de darles al final del podcast una visión a futuro de lo que creemos que es el desenlace que va a tener el tema de la agencia libre, el tema de los salarios, el tema de la contratación, y creo que está de más decir que sobre esa base y sobre ese fundamento estará el futuro del negocio de las grandes ligas. Ya es un hecho que el señor Manfred, a viva voz, directamente por la calle del medio, lo ha dicho. Esto es un cambio radical, esto es un cambio de paradigma al cual hay que acostumbrarse, algo muy, muy reconocido en él, su discreta forma de decir las cosas. Incluso ha llegado a asegurar que es un tema inevitable, producto de que la sabermetría o el cambio de los paradigmas analíticos es la causa fundamental o la culpable de esta nueva visión del negocio para ellos y para nosotros, de este gran golpe que se le ha dado al tema laboral, donde comentaba yo en una columna que escribí para el website mexicano Séptima Entrada, donde decía que Marvin Miller debería estar revolviéndose en la tumba, pensando en de qué manera el bastión fundamental de su lucha, aunque él lucha con esto desde antes de que se generara la agencia libre, pero fue vamos a decir, su niño mimado o su niña mimada, y en eso pues nadie mejor que Arturo Marcano para comenzar a hablar sobre lo que yo denomino y lo que he denominado en mis últimos escritos, la decadencia de la agencia libre, y por qué no decirlo, que está dentro de un proceso de terapia intensiva que es digno de evaluar día a día, porque día a día los equipos, los gerentes de equipos nos están dando pruebas de una actitud muy particularmente similar. Esto no es un evento que está hecho a pedazos o hecho por partes, esto es un libreto que está escrito, esto es algo que amerita un análisis profundo que vamos a tratar de Arturo y yo del tiempo, si nos lo permite hacerlo, de temas que dan hacia lo que es la actitud y la línea de defensa que ha mantenido o que debe mantener el sindicato. Vamos a hablar un poco de lo que es el futuro de las principales variables. Vamos a hablar sobre los temas que atañen a lo que es la mesa que se está sirviendo para que la agencia libre, lejos de ser el bastión fundamental que fue, y lejos de ser una meta que era para los jugadores, se ha convertido ahora en un producto transmutado, en un producto diferente, y que lamentablemente hoy por hoy pareciera que es un beneficio contractual que ya nadie desea. Entonces vamos a hacer la pausa de rigor en estos momentos y vamos a recibir a nuestro invitado Arturo Marcano para que nos hable o nos comience a conversar al respecto, y vamos a ir
intercambiando opiniones sobre los diferentes temas que estamos seguros que van a salir a la mesa. Félix Luzón se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. A esa gente certificada. Sí, agente certificado de grandes ligas. Fuera del terreno con Félix Luzón. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Y vamos al directo al grano. Muchos saludos para poder aprovechar el tiempo, porque creo que va a ser un tema que nos van a llevar mucho análisis, ¿no? Y mucha conversación. Y además que nosotros, y lo hacemos por separado, y cuando lo hacemos estos programas conjuntamente, siempre tratamos de ver hacia el futuro, ¿no? Y de ver qué es lo que va a pasar, no solamente analizar lo que está sucediendo ahorita, sino tratar de pronosticar cuáles van a ser los puntos importantes y los inconvenientes en un futuro cercano, ¿no? Y ese futuro cercano es el 2021, que es cuando entra la negociación del nuevo convenio laboral. Así que tenemos que hacer las dos tareas, ¿no? La tarea del análisis actual y después también del pronóstico, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Hasta ahora nos ha ido bien. Hasta ahora nos ha ido bien. Sí, hasta ahora nos ha ido muy bien, y además tenemos las pruebas en la mano. Si la gente tiene dudas, puede ir a los podcasts anteriores, tanto tuyos como míos. Está tu libro ahí, con cosas que yo también he publicado en ESPN desde hace tiempo. Así que, pero bueno, yo creo que es mucho más fácil predecir el futuro cuando tú dominas bien la historia de todas estas instituciones y la evolución de esto, porque realmente estas instituciones y estos convenios no es que saltan radicalmente de un punto a otro, ¿no? Generalmente son modificaciones leves que existen de uno al siguiente convenio laboral. Entonces uno puede más o menos tener cierta idea hacia dónde van las cosas. Lo que pasa es que en esta oportunidad, y lo vamos a hablar al final del programa seguramente, yo creo que el próximo convenio laboral está cargado de unas figuras allí que vale la pena analizar. Pero antes de ir tan lejos, y me estoy adelantando demasiado, cuando tú mencionas la decadencia de la agencia libre, hay que necesariamente hablar de la decadencia del sindicato. ¿Por qué? Porque, y tú lo mencionabas en la introducción, Marvin Miller, se puede decir que el sindicato de jugadores de Grandes Ligas se divide antes y después de Marvin Miller. Cuando Marvin Miller toma las riendas en 1966 y después firma el primer convenio laboral en 1968, empieza a cambiar lo que era un organismo que no tenía ningún tipo de fuerza, de impacto. Básicamente era una extensión, si se quiere, de la oficina del comisionado, a ser un ente independiente que empieza a generar sus propios recursos. Y la meta fundamental, y tú también lo tocabas en la introducción, desde que Marvin Miller es designado como el director ejecutivo del sindicato, era la destrucción de la cláusula de reserva. La cláusula de reserva era una cláusula incluida en todos los contratos que permitía a los equipos de Grandes Ligas renovar permanentemente esos contratos. Entonces no existía la posibilidad de los jugadores de declararse agentes libres. Y esa fue la característica del béisbol por muchos años. Y por eso a veces uno le decían, bueno, porque este jugador amaba a los Yankees y por eso jugó toda su vida con los Yankees. En cambio, el béisbol de ahora, estos cambian de uniforme cada rato. Y resulta que eso es una gran mentira, porque esos jugadores de antes jugaban toda su vida con un solo equipo porque no tenían la opción de irse para ningún otro equipo. Exactamente. Y totalmente cierto lo que dice Arturo, de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, una frase más trillada o tan trillada como muchas, pero muy evidente para este momento. Es que lo que yo creo que no nos hemos dado cuenta o no hemos percibido es que un golpe tan contundente a esta variable implicaría o debe implicar que haya mucho temor sobre el futuro del negocio. Para mí, yo creo que se están jugando variables muy riesgosas. Y quiero, con esto que dices del sindicato, yo quiero creer que están subestimando la capacidad de respuesta del sindicato. Quiero creerlo.
yo también quiero que la gente sepa que tú y yo hablamos de esto prácticamente todos los días, evaluamos y buscamos entender ciertas conductas, pero no dejo de reconocer, así como reconozco que pudieran estar subestimando la capacidad de respuesta del sindicato, tampoco dejo de reconocer que no me parece una buena estrategia dejar que las aguas corran en un acto de evidente sumisión a esta ofensiva tan dura que ha tenido Mario Livegol, y sobre todo la ofensiva en términos de palabra de parte del señor Manfred, cuando muy para mí desubicadamente habla del tema de la sabermetría, como si la sabermetría fuera un robot que está allí y no hay una cantidad de gerentes que son los que toman las decisiones y que son los culpables de que haya pasado lo que haya pasado, y que ellos tengan a bien, vamos a decir, tomar como causa fundamental y como argumento fundamental para tomar estas decisiones, pero han sido ellos. Lamentablemente, como en todo el concepto del negocio, todo se dirige hacia el jugador. El jugador es el que ha pagado y seguirá pagando los platos rotos, vamos a decir, de las malas decisiones de los gerentes, porque eso de que el número es el que los está, vamos a decir, diluyendo, es falso. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Crees que sí hay un cambio de paradigmas en la valoración que haga darles la razón a esta nueva política? Bueno, yo creo que antes de llegar a ese punto, vamos a terminar un poquito el análisis. Fíjate que cuando estamos hablando de la destrucción de la cláusula de reserva, que por fin, luego en una de las decisiones, la famosa decisión de Messenger y Magnale, el árbitro Peter Sitz decide que hay una mala interpretación de la cláusula de reserva y destruye, dicen, ustedes no pueden renovar esos contratos permanentemente, y ahí nace la figura del agente libre. Cuando nace la figura del agente libre se cambia. Eso fue un cambio de paradigma, si me lo quieres decir de esa manera, porque pasamos de un sistema donde los ingresos de los equipos de Grandes Ligas estaban dirigidos a salarios, pero dependiendo de lo que ellos quisieran, a un sistema donde tú tienes unos agentes libres, sobre todo agentes libres premium, el tope, que empiezan a generar salarios altos, y esos salarios altos después tú los usas como puntos de comparación para el resto de los agentes libres. Y además empieza y surge la figura del arbitraje salarial, que opera de la misma manera, ¿no? Son procesos comparativos. Entonces, la agencia libre divide el negocio del béisbol en dos partes, ¿no? Como se manejaba con la cláusula de reserva y como se maneja supuestamente con un mercado abierto de negociación de agentes libres y de procesos de arbitraje salarial. Eso genera, por supuesto, una reacción negativa de los dueños de equipos por muchos años, y ahí esos son los años de la huelga, de los paros laborales, tratan de imponer unos topes salariales que nunca funcionan, porque el sindicato no los acepta. Y luego en algún momento, Félix, en esas reflexiones que hace, Félix dice, mira, yo creo que la forma de atacar eso, la forma en que nosotros vamos a retomar el poder que teníamos, como en los años de la cláusula de reserva, es empezar con procesos más complejos, ¿no? Como lo que se llamaba el impuesto al lujo, que ahora se llama el impuesto al balance competitivo, la redistribución de ganancias, la división de equipos en mercado, las distintas reglas para el draft, luego las distintas reglas para la firma de peloteros internacionales, y poco a poco tú vas mermando lo que era la importancia de tener estos agentes. Arturo, disculpa que te interrumpa, eso es lo que yo he comentado como el campo minado, o sea, te minan el campo por donde tú debes atravesar para llegar a la agencia libre. Exacto, y entonces estamos viendo una figura de agentes libres en los últimos 2 convenios laborales y sobre todo en los últimos 3 o 4 años que dista mucho de esa figura de agentes libres del 76, la primera vez que vemos unos agentes libres. Y ahora, cuando ya tú le estás dando golpe a esta figura y ya los peloteros empiezan a preocuparse, es decir, oye, quizá, y además que, bueno, entran los factores, como tú dices, de la sabermetría, los factores de la edad, donde dicen, bueno, tú no vas a generar la misma producción después de 30 años, por lo tanto yo no te voy a pagar lo que antes se pagaban en esos años. Empiezan también a cambiar el perfil de los dueños de equipos, pasamos de ser familias
que estaban enamoradas del béisbol y de su equipo y que no tenían inconveniente de gastar todo lo que sea en la firma de jugadores, a hacer compañías, a hacer fondos de inversión, a hacer entes que necesitan que tú rindas cuentas, que tú le expliques de qué estás usando el dinero y cómo puedes generar más ganancias. Entonces tú estás manejada, Arturo, y manejada por muchachos jóvenes, cerebritos como yo los llamo, que estudiaron más o menos de compañeros tuyos de promoción, que son los que están manejando el negocio con una visión totalmente nueva. Fíjate que tú viste lo de la familia, era así, y de hecho los equipos familiares, yo no sé si queda alguno, pero han ido desapareciendo, al menos de la gestión del manejo del equipo. Tienes que tener mucha sangre fría ahorita para manejar este tipo de operaciones y darle al mercado una visión de certeza, que es lo que yo digo que está sucediendo en ese momento. Ahora, tú has dicho dos cosas fundamentales. Hablaste de números, hablaste de finanzas, ¿ok? Pero también hablaste de los números de la sabermetría. Fíjate, Arturo, que ahí hay un paradigma que yo no termino de entender y voy a hacer un puente con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Recuerdo segundos atrás que hablaste, y disculpa si me equivoco, pero cuestiona de alguna manera la actitud o la gerencia del sindicato. ¿Pudiéramos decir que lo cuestiona? Lo cuestiono porque lo que estamos viviendo actualmente es consecuencia de las negociaciones de los últimos 3 convenios laborales. Y pudiéramos sumarle consecuencias también a mí en lo particular, y formo parte de él y lo sabe, y tengo muy buenas relaciones, pero me preocupa a veces la paciencia, la tranquilidad con que se ha tomado esto, y en el fondo quiero pensar, Arturo, que como te dije, hay algo que yo no sé y hay una contraofensiva que va a venir en cualquier momento, porque definitivamente a esto hay que darle un golpe seco, un parado para que, bueno, las cargas se equilibren. Y tú me decías ayer en una conversación muy buena que tuvimos en la mañana que tú considerabas que de alguna manera, pues, si esto fuera un término de victoria y derrota, pues la victoria ha sido contundente de parte de Major League Baseball, quien ha podido de alguna manera, dentro de las limitaciones del convenio colectivo, sin salirse. Eso es lo más importante, y le digo a la audiencia, eso fue en una conversación que tuvimos donde hablábamos de colusión. Yo sí creo que la colusión existe, no la pueden evidenciar porque tengan una grabación de los gerentes generales haciendo una componenda para lograr esto, pero los efectos que ha tenido esas políticas, que son políticas que vienen en un libreto, sí son generadores de una potencial opinión de que sí hay una colusión en el mercado de Grandes Ligas. Arturo me dice, sí, pero está hecho, me lo dijiste ayer, está hecho dentro, lamentablemente, dentro de los parámetros de conducta legalmente aceptados. Entonces, tú le das al sindicato esa vamos a decir, esa culpa, esa mea culpa de que todo lo que está pasando fue aprobado por ellos y todos tendremos que aceptarlo. Pero eso no quiere decir que no hay un fondo de conducta fuera de lo ético, fuera de lo legal, porque yo pienso que esto debió tratarse en el nuevo convenio colectivo, esperar el nuevo convenio colectivo y dadas las ventajas que tiene el sistema de Major League Baseball, poder haber logrado algunas cosas. Pero sí reconozco, porque lo dije en mi libro, porque lo hemos hablado mucho y lo hemos comentado, de que han habido muchísimas vertientes dentro del convenio colectivo que han hecho no solo saber que dentro de la Major League Baseball hay una globalización, es decir, cualquier decisión que tomes en un área va a afectar a varias, sino que todo esto ha conducido a que esté pasando hoy lo que pasa. El segundo punto tiene que ver con la sabermetría. Yo sí creo que los peloteros se les está dando un valor real en términos de lo que producen, y no es menos cierto que, porque es evidente, no lo podemos negar, que los números así los dicen. En el estrato de jugadores entre 24 y 29 años es donde se concentra la mayor cantidad de producción para un equipo en términos de WAR, que es el indicador, vamos a decir, más usado para saber la contribución de un jugador. Pero cuando te vas a la columna de salarios ves que el grueso de los montos no está allí, está
precisamente en el tramo ulterior, en el tramo superior, que es los jugadores de 29 años en adelante. Entonces, ellos hicieron su cambio. Primera pregunta que te hago con esta reflexión. Yo creo que debió, y quizás soy infantil en esto, o quizás estoy pecando de muy poco, o de una alta posibilidad de tener un sentimiento muy particular a favor de la buena fe, pero yo pienso que debieron esperar y presentar esto dentro de un modelo contractual. ¿Tú qué opinas? Para todos los interesados en conocer el apasionante mundo del béisbol, les recomendamos el libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, escrito por Félix Luzón y Félix Gabriel Luzón, dos economistas y agentes de Major League Baseball quienes explican con argumentos la otra cara del juego, cómo se juega béisbol fuera del terreno. Disponible en Amazon, Barnes & Noble y Editorial Palibrio. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Y uniendo lo que tú me estás diciendo, el grave problema que tiene el sindicato es que entonces tenemos equipos que tienen como una estructura dividida en dos partes, ¿no? Los peloteros premium, los pocos peloteros premium que puedan tener cada equipo, y el otro es un pelotero sustituible que que está dividido en dos partes, que también están bajo control, o estás bajo control, en el cual te van a sacar el jugo de tus años más productivos, porque no el jugador no tiene otro derecho, sino simplemente los procesos de arbitraje salarial, que repito, no voy a estar afectado de aquí en adelante, porque el jugador lo sacaste de ese proceso. Y los otros peloteros, el resto, que ya quizás no estén bajo control, sino sean los agentes libres, son los que ellos llaman peloteros sustituibles. Entonces, allí es donde dirán, bueno, este pelotero produce tanto, yo si consigo un pelotero más barato, lo compro y me salgo de este, ¿no? Y en la conversación que tuvimos ayer, Félix, hablamos de que esto cambia tantas cosas. Por ejemplo, jugadores como José Bautista, que estuvieron aquí en Toronto y que eran figuras, ¿no?, emblemáticas para el equipo, que la gente aquí en Toronto que no conocía quién era José Bautista, y de repente iba a pagar una entrada a ver quién era José Bautista, aun cuando estuviera en sus años ya de no tan productivos de acuerdo al WAR. Ahora el equipo dice, a mí no me interesa tener un José Bautista, yo consigo una persona que me da más productividad, más producción por menos dinero. Entonces, y eso ha pasado históricamente en varios equipos, los Carl Cricken Jr., que hasta el mismo Derek Jeter, muchos jugadores que se quedaron con un equipo por mucho tiempo, a pesar de que ya no eran lo mismo, pero significaban algo para el equipo. Bueno, Derek Jeter, das un ejemplo, bueno, súper elegante, por supuesto, y súper bueno. Derek Jeter no era precisamente un jugador con un WAR, ni siquiera entre los WAR intermedios. Derek Jeter. No obstante, José Bautista, recuerdo, por una estadística que vi hace muy poco, que tenía un WAR de 7, eso es un WAR que está en el tope de los mejores. Entonces, excelente ese punto, Arturo, excelente. Son jugadores que tienen que estar, pues. O sea, que significan, o que históricamente, porque es que ya esta es la parte donde nos vamos a saltar al punto donde nadie está analizando de esa manera, ¿no? Nos estamos adelantando un poco a lo que puede suceder. Eso era así históricamente, Fede. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver un béisbol con unas características que se vienen armando, esas características en los últimos 10, 15 años, 20 años. Pero estamos en el precipicio ya, ¿no? Y ahorita estamos a punto de saltar ya oficialmente, porque esto es algo que ha tenido sucediendo en los últimos años, a un nuevo béisbol, un béisbol distinto, que se maneja con otras reglas. Ya todos los equipos están plenamente conscientes que los 6 años de control son suficientes para extraer lo mejor de cada uno de los jugadores. Ya sabemos, ya hay un poco de estipulaciones consagradas en los convenios laborales que van a ser difíciles de sacarlas de allí. Entonces, el reto de aquí en adelante, Félix, es leer bien qué es lo que estamos viendo ahorita, porque nosotros no podemos solucionar esto con las mismas recetas que tú llevaste a la mesa en el 2010, en el 2012, en el 2016. Nunca, por supuesto. Aquí hay que presentar nuevas recetas, y esa es la parte, contestando tu pregunta, que yo no estoy muy seguro
yo no estoy muy seguro por lo que he leído, por lo que he escuchado de Tony Clark y de la gente del sindicato que están haciendo esa lectura de esa manera. Yo lo estoy viendo más reaccionando a problemas en vez de buscando decir, soluciones. Esto cambió, vamos a ver cómo dentro de este nuevo béisbol podemos diseñar un convenio laboral en donde se dirijan más, un porcentaje más alto de los ingresos a los salarios. Bueno, hay una cosa importante. Ese tema lo vamos a tocar en este podcast como sea. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa te voy a decir lo que podemos concluir con lo que acabas de decir. Si la terapia intensiva, si la agencia libre está en terapia intensiva, el arbitraje está subiendo ya en el ascensor, en la camilla, ¿ok? Por lo que representa el arbitraje ante un escenario donde la mayoría de los jugadores que van a generar ese marcador que tú acabas de decir, ya no van a estar, ya no van a ir a arbitraje. Los que vayan a arbitraje, ¿sobre qué base van a trabajar? ¿Sobre qué base van a buscar el impulso de subir y no mantenerse en un círculo vicioso de un promedio? Porque no hay una referencia que les permita subir. Eso es peligroso porque eso va a propender a que la calidad del evento, la calidad del espectáculo va entonces a depender de un sistema de granjas que va a tener o que va a tener que tener o que va a deber tener una cantidad de jugadores en proceso de disponibilidad para subir mucho más temprano que antes. Eso yo diría que eso es parte de otro programa, pero tenemos que decirlo. Tú lo acabas de decir, ¿dónde vamos a encontrar las soluciones? Para encontrar soluciones tenemos que saber cuáles van a ser los efectos de esto. Para mí, fíjate, eso pudiera alentar el mercado amateur internacional, pero también les va a quitar el horizonte de inversión a muchos que invertimos en el negocio, sino quitarlo, reprogramarlo. También va a cambiar el horizonte de inversión de estos muchachos, que ya van a suponer que simplemente tienen apenas 3 años para llegar a Grandes Ligas y buscar el gran contrato. Ya no son 9 o 10 como antes. Y lo más importante y lo más lamentable es que muchos muchachos se van a autovalorar y van a decir, si a mí no me dan un bono de $2 millones, yo no voy a llegar a ser nadie en el béisbol porque el mercado no me lo va a permitir. Esas son reflexiones que esta gente tiene que hacer y que yo creo que forman parte de lo que vamos a hacer después de esta pausa, que es ir a lo que tú acabas de decir. ¿Qué proponemos? Hagámonos una idea, Arturo, de si tú y yo fuésemos los dos negociadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Señores, esto cambió, sí, lamentablemente cambió, pero no podemos quedarnos de las manos cruzadas. No podemos ir a una contraofensiva del muchacho peleón de que no me la calo, no lo acepto, sin dar propuestas. Y yo creo que las hay. Vamos a tratar de encontrar esas propuestas, Arturo, para luego entonces ir a la parte quizás más difícil, que es ¿qué debería pasar para que todo esto cambie? Entonces vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Bueno, volvemos entonces, habíamos quedado en tratar de encontrar algún tipo de propuesta haciendo el juego de que Arturo y yo estaríamos nombrados para negociar. Yo creo que es importante tomar en consideración todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. Pero hay algo también que yo creo que es un argumento, Arturo, que puedo asegurarlo aquí en Pekín, como decía aquel famoso locutor venezolano Carlos González, de que tengo la razón. Y es la siguiente: yo he sido un estudioso de los números de las Grandes Ligas, de los números no dentro del terreno, sino fuera del terreno, del negocio como tal, de los equipos. Y es evidente, y la gran paradoja de esto es, ¿cómo es posible que hayas hecho un cambio tan radical del negocio en los años de la bonanza más espectacular del negocio? Este tipo de cambios, Arturo, son cambios que tú pudieras justificar en un negocio decadente, en un negocio que se está cayendo, y lo cual tú y yo podemos suponer que se va a caer, pero para convertirse en otro negocio, o en un negocio con unas fronteras y unas limitaciones y un espectro diferente, pero sigue siendo un negocio hiperrentable, ¿ok? ¿Cómo justificar un cambio tan radical que le hace tanto daño a la mano de obra, llamémoslo así, porque sí le hace, ¿ok? ¿Cómo justificarlo ante un modelo financiero que ha demostrado que la Major League Baseball
hoy por hoy gana más de 10.000 millones de dólares al año, donde el promedio de valor de los equipos está por encima de los 1.500 millones de dólares. Promedio. Hay equipos que como los Yankees vale casi 3.000 millones, como los Dodgers vale más de 2.000, que fue lo que pagó, 2.200, y creo que los Dodgers tendrán 5 o 6 años de comprado, y ya ese precio ha aumentado más de un 30-40%, lo cual es exponencial y es muy bueno, y vemos cómo los equipos se mantienen dentro de una estructura que para mí ha generado este efecto de tanking, una palabra que no le gusta a Manfred, que es la situación donde los equipos tienden a hacer evidente su poco deseo de ganar, pero no están involucrados en ninguna apuesta. Es decir, me importa más ganar dinero que ganar campeonato. Y no tengo ni siquiera que convencer a nadie de que eso existe cuando el 70, el 80% de los equipos son equipos normales, que no son competencia de nadie, son equipos que hace mucho tiempo que no justifican la existencia del Company Balance Tax, que lo habíamos hablado, que es una especie de guardia pretoriana en un colegio de monjas. O sea, esta gente, ninguno da muestras de salirse de los patrones de umbral de salario, solo se han salido de ellos 2 equipos en más de 6 años y 6 equipos en más de 20. O sea, esto no es, para mí fue un arma que pusieron en el convenio colectivo y han ido agrandando para mantener esto que está pasando hoy. En segundo lugar, los Revenue Sharing Plan son fundamentos de autosuficiencia que permiten a los equipos grandes darle a los pequeños, y nadie audita, Arturo, hacia dónde va el dinero de los pequeños cuando se supone que deben ir para incrementar su potencialidad dentro del terreno, y así mismo lo dice el convenio colectivo. El año pasado Tony Clark dio, tú sabes, unas campanadas, bueno, vamos a revisar estos 4 equipos, nadie sabe qué pasó, pero es evidente que hay equipos que no lo hacen y que han recibido dinero, y ese dinero pudieran justificarlo. No, si yo compré unas máquinas de refresco y eso va a influir en el comportamiento del equipo. No, ahí tiene que haber, y me adelanto, una de estos grandes cambios es ejercer presión sobre los equipos de abajo, los equipos que tienen que comenzar a invertir, porque pudiéramos suponer que ya Boston, ya Yankees, ya Filadelfia han hecho su trabajo con el negocio, pero hay más de 20 y pico de equipos, Arturo, que no lo han hecho. Entonces, eso es importante. ¿Cómo tú defines una teoría de cambio ante algo que está tan arraigado si no llevas argumentos de valor? Para mí esto es importante. O sea, ¿cómo es posible que se haya hecho este cambio tan radical y sin pasar por una línea de discusión contractual cuando tú estás ganando todo el dinero del mundo? Y es totalmente viable. Segundo, este es en esencia lo que quieren. Tú hablaste de los dueños, esas familias. Hay muchos dueños que son fondos de inversión que no les interesa, no les interesa quién fue el que contrataste, ni mucho menos. Quiero saber cuánto me gané. Y ahí no hay, que a mí sí me parecería algo que estremecería las bases del béisbol, una crisis a nivel de los dueños de equipo que digan, ya este negocio no se puede mantener. O sea, ahí hay una estrategia que debe ser llevada incluso a arbitraje si esto se llega a tener, o si esto llega a llegar a términos de huelga. Esa es importante. Entonces, partiendo de eso que me quedaba sin decirlo, si nos quedábamos sin decirlo, no nos iba a permitir como que entrar en esta parte a lo que queremos, Arturo. Dijimos, tú y yo somos negociadores. ¿Con qué nos sentamos en la mesa mañana a negociar con Major League Baseball? Para todos los interesados en conocer el apasionante mundo del béisbol, les recomendamos el libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, escrito por Félix Luzón y Félix Gabriel Luzón, 2 economistas y agentes de Major League Baseball quienes explican con argumentos la otra cara del juego, cómo se juega béisbol fuera del terreno. Disponible en Amazon, Barnes & Noble y Editorial Palibrio. Y Félix Luzón se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. Esa gente certificada. Sí, agente certificado de grandes ligas. Fuera del terreno con Félix Luzón. Bueno, yo creo que el primer paso sería eliminarle la etiqueta negativa de un tope salarial y de un piso salarial. Yo creo que eso que al sindicato nunca aceptó y que fue motivo de quizás la mayor huelga, la huelga más importante en la historia de las grandes ligas,
de cuando MLB trató de imponer un tope salarial y ellos dijeron, no, yo creo más en el mercado, en el libre mercado, en que la gente libre se declare y ustedes peleen por su servicio y que gasten lo que ellos quieran gastar. Eso fue en el 93, por allí. Y eso se mantuvo como una de las bases fundamentales hasta que en los últimos convenios laborales, como dices tú, estos han creado, los dueños de equipo han creado unas estructuras económicas, financieras, que les permite eso, generar más dinero y tener 1000 excusas para no usar esos ingresos generados en el pago de salario, ¿no? Que por cierto, Arturo, cada año, te voy a ir interrumpiendo, pero es para enriquecer tu comentario. Cada año el porcentaje que este es otro argumento que te doy, cada año, tú eres el que va a hablar, yo voy a estar tras de ti dándote tips, eso lo hemos hecho mucho en la vida real, ¿verdad? Arturo, cada año el porcentaje del payroll, de la nómina, sobre el revenue, que es el ingreso, está descendiendo, Arturo. ¿Cómo diablos entonces tú me vas a justificar que estás haciendo esto? ¿La sabermetría nada más? No, por eso, eso ha sido así. Y cuando tú hablaste del Competitive Balance Act, que eso es un tope salarial, dijo, pero no es, porque realmente no afecta a todos los equipos, pero todos los equipos lo usan como una excusa para decir, yo no puedo hacer este tipo de inversión porque en algún momento voy a llegar a pasarme el balance, aunque eso sea imposible, pero se usa como un tope salarial. Entonces, si ya tenemos un tope salarial, ya tenemos una estructura que funciona como tope salarial, aunque no se llamen así, yo creo, y ya la figura de agente libre ha perdido peso por la edad de los jugadores, por todos estos análisis de sabermetría, por las nuevas gerencias, por el mismo perfil de los dueños de equipo. Entonces hay que concentrarse, Félix. La propuesta tiene que ir es cómo tú manejas a los jugadores que están bajo control y qué porcentaje de los ingresos generados tú vas a dirigir al pago del salario de los jugadores mientras están en años de control. Porque en años de control el grave problema es que si son 6, en la gran mayoría, porque hay Super 2, pero la gran mayoría son 3 años casi de salario mínimo, que por cierto, además un salario mínimo bajo en comparación con las otras ligas profesionales, y el resto tú vas a procesos de arbitraje salarial que ya sabemos que de aquí en adelante son arbitrajes salariales que tienen una característica distinta porque acaban de sacar a los jugadores premium de esos procesos. Entonces, fíjate. Ajá, dime. Sí, entonces no se está invirtiendo el dinero lo suficiente en ese lote, que es el lote fundamental. En ese espacio, porque en ese espacio. Yo lo decía ayer, Arturo, te decía que es como un acordeón. ¿Qué hizo Major League Baseball? Entre sus dos manos está un acordeón con todos los salarios y todos los peloteros, y lo que hizo es dejar su mano izquierda firme, y con su mano derecha ha ido bajando el tamaño del acordeón, la extensión del acordeón, para dejarlo en un lugar donde él pueda tener el control. Pero yo voy a ir un poco más allá, porque no estoy de acuerdo, así, a menos que no lo haya entendido mal, cuando tú dices que no deberíamos buscar un piso salarial o no deberíamos buscar un empuje, una presión, como a ellos les encanta, unas penalidades con los equipos que no inviertan. No, yo creo que el piso salarial también va a ser necesario, porque hemos hablado de tope salarial, pero el problema de la ausencia de un piso salarial, ¿qué es un piso salarial? Es cuando tú le dices a un equipo, tú tienes que invertir por lo menos $40 millones en y no es lo mismo que sueldo mínimo, ¿ok? Es un piso salarial, perdón. No. Claro, lo que pasa es que el sistema de piso y tope salarial es más frecuente en otras ligas, ¿no? Y tenemos ciertas experiencias en otras ligas, donde la NBA te dice, tú tienes que gastar tanto. El 55% de los ingresos generados por la industria tienen que ir dirigidos a salarios, no como dices tú, no a operaciones, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tiene que ir dirigido a salarios, o sea, tú tienes que usar ese dinero en salarios, en 50. Que no existe en Major League Baseball una regulación de ese tipo, si más bien, como te dije, ha ido bajando, pero es que hay otros. Yo te tengo una cantidad de datos, Arturo, que te voy a ir dando, y voy a comenzar con este. Ya comencé. El descenso es proclive, es progresivo, y es de hace años.
del payroll versus el revenue, y eso, mira, no sé si lo han usado como argumento en alguna mesa de negociación, pero eso era un argumento fundamental para haber logrado o para haber podido sustentar tesis que no hubieran permitido que esta gente hubiera minado de alguna manera el campo, donde todo, fíjate, ¿sabías tú, Arturo? Estoy seguro que sí, pero mucha gente no lo sabe. En estos revenue sharing plan, los equipos que son pagadores, o sea, los que financian a los de abajo, deben o pueden tener acceso a una devolución cuando se portan bien. ¿Y tú sabes cuándo se portan bien, Arturo? Cuando no superan el competitive balance tax. Por Dios, o sea, me estás metiendo una mentira del tamaño del mundo. O sea, lo que me estás escondiendo que le estás devolviendo la plata a los equipos. Y un pedacito de eso, va a los fondos de pensiones de los jugadores. Eso no es posible. Esas son las cosas que hay que buscar con lupa, que creo que solo lo hacemos tú y yo hasta cierto punto, en un espectro de muchísima gente que está metido en este negocio. Hay que buscar con lupa esos detalles y ponérselos en la mesa y decirle, aquí es donde está el problema. Eso del Revenue Sharing Plan ha sido el factor fundamental del tanking, que sí existe, y que de repente cambiar paradigmas dentro de estas variables son las que van a lograr estabilizar de alguna manera el trabajo de 750, son 40, digamos el roster completo, 40 por 30, de 1,200 jugadores que ahora van a verse dentro de un espacio de 6 años, supongamos, y decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo a los 29 años? Voy a tener que empezar a ver si busco un trabajo, si hago algo, porque ya no tiene la Major League Baseball esa visión que les permitía a todos, hasta ayer, hasta hace días, hacer su carrera a largo plazo. Entonces, el Revenue Sharing Plan hace eso, y el Competitive Balance Tax también. Dime. Bueno, cuando tú hablas de tanking, que el tanking existe, claro que existe, pero ¿por qué existe el tanking? Porque tú como gerencia, tú tienes básicamente hoy en día dos alternativas. Si tú estás para competir para meterte en los playoffs, ganar la Serie Mundial, bueno, tú estás en una situación específica, ¿no? Y tú puedes invertir en salarios, porque en esos casos, cuando estás en el tope, 1 o 2 victorias, que es lo que puede implicar la firma de un agente libre, es suficiente como para meterte en el playoff, o incluso para ganarte una Serie Mundial. Ahora, el otro punto que hay ahorita gerencialmente es el peor, porque mientras peor récord tienes, tú tienes más incentivos que te da el convenio laboral para tú empezar a reestructurarte de una manera más rápida, supuestamente, entre comillas, y entonces tú vas a tener más dinero, vas a tener más acceso a mejor talento en el draft, una serie de beneficios que tú tienes si tú eres malo, muy malo. Lo que no claro, y lo que no hay beneficio es que si tú estás en mitad de tabla, entonces, que son la mayoría, ¿no? Y que no haces nada con invertir porque no le vas a llegar a los grandes. Exacto. Entonces, ¿para qué gerencialmente? ¿Cuál es la razón que tú vas a salir a firmarte un agente libre y gastar 50, 60 millones de dólares? Si ese agente libre te va a generar 2 o 3 victorias en la temporada y eso a ti no te va a modificar absolutamente nada, entonces perdiste 60 millones de dólares porque era igual. No, y la otra, exacto, y la otra, el mercado, y vamos a darle un beneficio de la duda, vamos a darle un caramelito a la contraparte. Tienes razón, cuando un equipo, que no quiero decir nombre, como fulano de tal, bueno, nombres que ya todos sabemos, se le ocurre hacer una inversión que dijéramos, bueno, búscate a alguien que te ayude a ganar, lo cual es muy difícil porque estás a 20 y pico de juegos y nadie tiene ese WAR. Pero bueno, vas a hacer una inversión, te dicen, sí, pero mira, lo que me queda ahí son puros tipos de 29 años a 34 años que no me producen lo mismo que estos muchachos que tengo aquí en el año de control. Entonces tienes que responderle, pero es que hazlo, es que no lo hacen ni para inversiones de $1 millón ni para inversiones de 100. Es un tema de una especie de niños consentidos que están en una lucha que es hacerle la carrera a 5 o 6 equipos. Entonces, habría que cambiar el sistema de competencia, Arturo, en Major League Baseball para darle algún tipo de presión y también de incentivo a estos equipos. Claro, yo creo que, por ejemplo, la NBA lo hizo con la famosa lotería, porque en la NBA también pasaba algo
que también tiene mucha importancia, porque el draft de la NBA es fundamental, ¿no? Porque normalmente un jugador seleccionado alto en el draft de la NBA tiene un impacto inmediato en el equipo, que eso no pasa en el béisbol, pero lo que estaba pasando en la NBA es que los equipos estaban luchando por ser el peor para después ser el primero en seleccionar en el draft. Y la NBA dijo, esto no puede ser, porque no podemos crear un sistema donde tú realmente vayas a competir a ver quién es el más malo. Entonces creas la lotería donde tú terminaste de último, tendrás más posibilidades de ser la primera selección, pero eso no te la garantiza. Entonces, por lo menos le quitas, no lo eliminas, porque todavía hay gente que quiere ser peor porque te va a dar más oportunidades de ser la primera selección. En el béisbol lo estamos viendo hasta cierto punto de esa manera, porque eso es lo que dicen los convenios laborales. Entonces tú tienes que reestructurar eso, tú tienes que buscar maneras en que los equipos no compitan para ser más malos, sino por el contrario, compitan para tratar de ganar la mayor cantidad de juegos. Y dejar de penalizar, por Dios, todas las penalidades van hacia los jugadores. Eso es algo que esta gente del sindicato debe controlar también. No puedes tirar todas las penalidades a los jugadores, tirarle las penalidades a los equipos, tirarle las penalidades de lo que haga un equipo grande, que lo pague un equipo pequeño, porque plata tienen, y lo que haga un equipo pequeño lo pague un equipo grande, perfecto, pero no el jugador. El jugador está pagando aquí todas las consecuencias porque todos se lo cobran a él. Al jugador, digo yo, al dinero que hay para invertir. Fíjate que yo sí creo, Arturo, que el tema del Competitive Balance Tax hay que eliminarlo. Eso o eliminarlo no, quizás no vale tanta importancia, porque habrá uno que otro que se pase, pero no ponerlo como el lobo feroz cuando es mentira. Pero tú me dijiste algo ayer muy importante, Félix, pero es que lo que produce el Competitive Balance Tax no afecta en nada. O sea, el que se pasa. ¿O qué diferencia hay, Arturo, en el 2015 cuando prostituyeron el mercado amateur internacional pagándole a los cubanos las vulgaridades que le pagaron a más de un cubano por tenerlo en el line-up? ¿Cómo cambió eso en 3 años? Cambió. ¿Entiendes? Cambió porque yo creo que ese fue el gran detonante, Arturo, de todo lo que está pasando. Para mí, y tú lo sabes, yo creo que el mal negocio o la mala negociación de haberse centrado en no entregar el draft internacional le quitó demasiada fuerza al sindicato, porque eso se lo cobraron con creces y tú y yo lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo más importante que tiene que tener el sindicato en estas negociaciones? Tratar de buscar un escenario que permita lograr desarrollar este nuevo béisbol, pero sin afectar el jugador se ve muy afectado. Yo creo que incluso si tú al béisbol si tú al jugador de más de 29 años le quitas todo lo que tenía y lo metes a este lado del pote donde están los 6 años, bueno, vas a tener que mejorarle la calidad de vida a los jugadores con que estás haciendo dinero. O sea, aquí tiene que venir un incremento salarial, aquí tendría que venir una mejoría para los jugadores de ligas menores, que se puedan sentir de alguna manera mejor remunerados ante un futuro mucho menos cierto, para no decir incierto. Te robaron al menos 4 años de expectativa, pero al final del día, Arturo, esto tiene que cambiar. Yo creo que podemos llegar a decir cosas como que para mí la agencia libre hay que rebajarla, hay que llevarla a menos tiempo. Yo creo que hay argumentos. Cuando Manfred te dice, si tú quieres que yo si tú quieres ir a una agencia libre más corta, te pongo un tope salarial, hay argumentos para discutirlo, pero hay que ir con propuestas. Claro. Tú mismo me dijiste ayer, Félix, vamos a pasar el arbitraje. Para mí debería desaparecer. Si tú vas a bajar la agencia libre a 3 años, que es lo que yo digo, arbitraje pudiera haber en el segundo año, porque ya en el tercero vas a ser agente libre. Y te voy a decir otras 2 para que tú enriquezcas esto más. Bajamos la agencia libre, ponemos lo del payroll, lo del el salario mínimo o el payroll o la nómina mínima, el cambio en los estándares de competencia. Tiene que haber un cambio, más allá que si los pitcher 3 bateadores por inning y busquen todas estas cosas dentro del juego, hay que buscar un cambio que no que complazca a los mediocres a ser menos mediocres, sino exigirle al mediocre, porque hay mediocridad.
entre las culturas de equipos de grandes ligas. Mediocridad es porque 20 y pico de juegos de diferencia por 4 años el mismo equipo no puede ser. Pero bueno, son compañías que son aparte de eso. Esa es una. La otra es que no podemos olvidarnos de las ligas menores. El jugador de ligas menores debe recibir un incentivo porque ahora va a ser más importante. Va a ser más aún esa variable de cambiar jugadores. Hay que revisar las variables como el draft de regla 5, como las sesiones opcionales, como todas estas variables que jugaban dentro de un campo de juego de 6 años de control más N de agencia libre. Y sobre todo, Arturo, yo quiero que lo dejemos como corolario después de que tú me digas sobre estos puntos que tú pondrías, la paradoja de la oferta calificada. La oferta calificada para mí va a ser el bastión fundamental de que no puede desaparecer. Y antes todos, entre ellos yo, queríamos que desapareciera. Ahorita ahorita yo creo que un jugador no aguanta un minuto la propuesta de oferta calificada en su mano. No la va a pelar, pero vaya usted a saber cuántas ofertas calificadas van a dar este año. Entonces, vamos a basarnos en eso, Arturo, antes de ir a esta pausa. Y bueno, si nos pasamos de 1 hora en el podcast, bienvenido, porque yo creo que yo me siento muy a gusto, tú también, y yo estoy seguro que a los oyentes les va a dar mucho que hablar este podcast. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Yo creo, por ejemplo, cuando Tony Clark sale diciendo recientemente esto es un ataque a la agencia libre, porque no se firman a los agentes libres, ¿no? Y no acepta que parte de la situación es gracias a él, ¿no? Por no haber entendido parte de lo que él firmó en el convenio laboral, con todo el perdón de Tony Clark. Cuando él insiste en eso, yo creo que ya se está perdiendo tiempo en un punto, porque realmente ya el punto de la agencia libre, tal como está estructurada hoy en día, no debe ser el centro de atención del próximo convenio laboral, por lo que tú estás diciendo. Aquí hay una cantidad de factores distintos. O sea, tú tienes que concentrarte en los años de control, tú tienes que ver cómo entras en esos años de control, cómo reduces el control de los equipos, cómo le inyectas más dinero a esos 6 años. Y más dinámica. Más dinámica, cómo puedes también, y lo hablábamos anteriormente, incentivar la competencia y todo ese tipo de cosas. Pero esto no tiene nada que ver ya con la agencia libre. La agencia libre, tal como fue diseñada en 1976, ya eso murió. O sea, tú estás hablando de la decadencia. Yo creo que ya ese proceso, tal como fue concebido inicialmente, murió, al igual que el proceso de arbitraje salarial, que muere también como consecuencia de todas las extensiones y todo lo que está pasando. Entonces, cuando tú estás hablando de todos esos puntos, incluyendo las ofertas calificadas, yo creo que quizás de repente las ofertas calificadas podrían ser un sustituto de los arbitrajes salariales en el segundo año. O sea, hay ideas que tú puedes empezar a generar, pero claro, que se tienen que centrar en los años de control y no en más nada. No más nada. Yo creo que ese es el punto básico. ¿Cómo invado yo los años de control? Ahora, ¿cómo le modifico su juego? Ok, vamos a entrar los dos juntos, pero voy a hacer no un estorbo, no es la palabra, pero no voy a jugar y no voy a bailar el ritmo que tú pongas. Yo voy a poner mis condiciones y yo te acepto el cambio, porque al final del día está bien, lo dice la sabermetría y no dejan de tener razón. Vámonos a un nuevo juego. Pero Arturo, lo acabas de decir y por eso siempre te felicito, porque tienes una visión que yo comparto, a Dios gracias, pero tienes una visión muy clara del negocio y me da mucho orgullo decirlo porque sabes que te aprecio tanto y te respeto. Tienes una visión muy clara y lo acabas de decir. Vamos a ir a lo que verdaderamente importa, que es este espacio, y vamos a centrarnos a mejorar este sistema, porque tú estás ganando dinero. Ahí entonces el diablito que está al lado, que soy yo, te está diciendo, dílelo el dinero. Tú estás ganando dinero. Tú no tienes ahorita mayor riesgo que correr. En cambio, pones en riesgo la carrera de muchísimos jugadores. Incluso, ellos no se han dado cuenta, Arturo, los jugadores del draft. Los jugadores del draft en promedio, te voy a dar unos numeritos que he sacado para hoy. Los jugadores del draft en promedio salen de más de 23 años, de más de 22 años. Vamos a hacer 22. Ponle un año, uno que esté en el ligas menores, que eso es el tope
Esos jugadores a los 23 años van a tener que salir corriendo a buscar un contrato, porque en 6 años ya están viejos. Porque así como están viejos los latinos, están viejos ellos. ¿Ok? Eso nadie ha dicho nada. Por eso quizás esa tendencia que haya a buscar jugadores de high school en el draft, y ojalá, si lo vemos este año, bueno, tendremos que tomarnos un whisky porque lo predijimos, pero este año quizás haya vamos a decir, un porcentaje mucho mayor de jugadores de high school del que ya hemos visto. Bueno, porque es el jugador al cual va a tener sentido invertir su carrera en el béisbol, y no dice para el fútbol americano, por ejemplo, o para el, ¿cuál es el otro? El básquet. Bueno, más que todo fútbol americano y béisbol. Es ahí donde quiero que lo veamos y entendamos eso. Yo te tengo un dato, Arturo, que guardé para el final. Un dato. Ayer leí, tú te asustas, que te ríes, pero tú sabes que yo busco esos datos como yo llamo, en el inframundo. Ayer se me ocurrió, Arturo, revisar el plan de pensiones. ¿Ok? Y dije, aquí hay que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque ahora la vida útil probable del jugador va a rebajarse. Entonces ya el que por lo general tenía cierto tiempo en las grandes ligas y llega al plan de pensiones, ahora si tú me vas a recortar la vida útil del jugador, me tienes que recortar y me tienes que cambiar el plan de pensiones. Quizás no en dinero, pero sí en periodo. Eso es importante. Pero revisando ese documentazo que era como de 100 y pico de páginas, leo algo que es un dato que he venido buscando, Arturo. ¿Tú sabes cuál es el tiempo promedio de un jugador en grandes ligas? Dime un número si no lo sabes. Tiene que ser menos de 6 años. Bueno, Arturo, son menos de 4 años. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿A dónde vas a reducir? Eso es un argumento fundamental. ¿A dónde vas a reducir el juego? Si ya, con todo lo que tú me estás diciendo, el jugador promedio en grandes ligas dura 3.75 temporadas. Claro. Bueno, entonces, y eso que estás, fíjate que eso que estás diciendo es importante, porque históricamente una de las derrotas de Marvin Miller en todas esas negociaciones es que cuando él acepta los 6 años de control, que es una cifra que sale de la manga, o que uno cree que sale de la manga, porque es una discusión entre el sindicato y MLB habla el sindicato le dice 2 años, MLB le hace 10, y entonces el sindicato dijo, bueno, vamos a aceptar 6. Pero así como Marvin Miller lo explica en su libro, y uno entiende de que realmente es una discusión donde no da mucha profundidad ahí lo que se está discutiendo, sino que simplemente, bueno, 10, 8, 6. Resulta que cuando MLB dice 6, entiende que la gran mayoría, claro, que la gran mayoría de los jugadores nunca iban a ser agentes libres, nunca, porque la vida útil de jugadores siempre era menor de 6 años, y ahorita lo que tú me estás diciendo se reduce aún más de lo que era en ese momento. Entonces fíjate, tenemos un sistema donde la gran mayoría no van a ser agentes libres, y los que son agentes libres están devaluados porque llegan a una edad a la agencia libre en lo cual la gerencia no les interesa. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La conclusión de que los equipos tienen pleno control de los jugadores en sus mejores años y en donde no tienen que invertir básicamente ningún dinero. Por eso es que están generando tanto dinero en términos generales. Ahora, ¿cómo invades tú, cómo le quitas tú eso a MLB? Ese es el gran problema que tiene el sindicato. La única solución que yo veo es la que tú dijiste. Tenemos que sentarnos, bajar la cabeza y decir, ok, este es el nuevo negocio, pero yo tengo que entrar a regular, a velar por estos muchachos y por el nuevo béisbol que tú estás poniendo. Porque realmente yo soy bien pragmático en eso. O sea, luchar contra lo que dicen estos números está bien difícil, y yo creo que los acepta todo el mundo. La forma en que lo han hecho es lo que me parece fuera de todo contexto ético. Y bueno, para que la gente sepa esto de que los equipos aman a los jugadores, eso no existe. Esto es un negocio, y a la hora de darte la patada por donde tú sabes, te la dan, pero sin el más mínimo remordimiento. Entonces, aquí hay un tema de sentarse con estrategias, Arturo, que para mí hoy son tarde. Es necesario que haya de parte del sindicato, y lo digo con todo el respeto que le tengo a Tony y a todo el grupo, de buscar el consenso con los jugadores, de buscar a los mejores
de sentarse en una mesa y establecer qué tipo de estrategia desde ya. Hay que tener lista este año para llevarla al sprint training del año que viene, que es 2020, y luego en el 2021 trazar los cambios que se hayan logrado en el 2020 e ir preparados, muy bien preparados al convenio, ¿cómo se llama? A las discusiones colectivas, pero eso en el fondo es lo que hay que hacer. La última pregunta, Arturo. Sí, pero déjame dime. Sí, porque yo creo que más o menos esas son algunas de las ideas que se pueden poner sobre la mesa. Ahora, ¿cómo sabemos si vamos mal, siendo el sindicato? Si uno sigue viendo discusiones sobre cómo fortalecer la agencia libre, pero con la misma estructura, ahí sabemos que vamos mal, porque eso es una pérdida de tiempo. O decir, voy a la huelga por la agencia libre y no por otras cosas que son más relevantes para ir a huelga. Claro, porque tú la estructura actual tú no la quieres mantener. ¿Para qué tú vas a mantener la estructura actual si esta estructura actual no funciona? No funciona como tal, como está establecida. O tú atacas los 6 años de control, o simplemente vas a cometer error tras error, porque aquí todo el corazón del sistema financiero, económico de MLB ahorita son los 6 años de control. Si tú no atacas esos 6 años de control, mira, te podrán dar el draft internacional, que ya tampoco es necesario por todos los convenios estos que han firmado. Te podrán dar un poco de mejoras del autobús y de los chefs y de todo ese tipo de cosas. Pero te podrán decir, bueno, los agentes libres, ahora no sé, vamos a promocionarlos más, yo no sé, eso no va a cambiar nada, porque realmente cuando tú llegas como agente libre a los 30, 31 años, si llegas, ya tú sabes que tú no tienes en casa básicamente ningún tipo de valor, un valor mucho más bajo. Entonces, ahí sabemos que nos vamos bien. Ahora, si empezamos a ver de ahora en adelante una insistencia en atacar los 6 años de control, entonces ahí sí yo tengo esperanza de que se puede lograr algo. Yo quisiera cambiar tu palabra atacar, cambiar la palabra atacar por incidir. Me suena mejor. Okay. O sea, hay que meterse, pues hay que involucrar, hay que buscar un cuarto en ese hotel. O sea, así es sencillo. Así es. Eso tiene mucho sentido, y yo creo que, fíjate que no es fácil llegar a una conclusión. No me preocupé nunca porque fuese la misma, porque tú y yo tenemos una gran coincidencia en esto, pero no es fácil, y me siento bien agradado con esto, porque siento que hemos podido compensar mucho de lo que está vigente. Pero a la audiencia le gusta este tipo de morbo, este tipo de predicciones, y a todos. Por cierto, algo que se va a perder, yo no sé qué vamos a sufrir el año que viene, o este año en octubre, que ya el morbo de cuánto le irán a dar a fulano y a sutano ya se perdió. Ya, yo creo que van a tener que inventar algo a nivel de marketing. Pero, Arturo, tú eres agente y tienes un pelotero de los mejores peloteros que hay ahorita a nivel de top prospect en Grandes Ligas, entre esos primeros 50 peloteros. Y no ha firmado, pues tiene salario mínimo, está teniendo una gran temporada, y él te pregunta, Arturo, por ahí me llamó el jefe y me dijo que me iba a ofrecer un contrato, y que yo iba a salir de todos mis problemas, que le iba a dar bienestar a mi familia. Estamos hablando de un latino. ¿Y qué opina usted de eso, jefe? Supongamos que me den X, entre 60, entre 80 y 100 millones por 7, 8 años, porque siempre no fue tema del programa ni lo vamos a tocar, pero es tema de otro, el tema de lo que yo llamo el robo del 1 o 2 años de su agencia libre, pero me lo están ofreciendo, jefe, ¿qué hago? Bueno, yo creo que como están las condiciones ahorita del mercado, es lógico aceptarlo. O sea, ahorita yo no veo ninguna motivación para no aceptar ese tipo de negocio. Y motivación de cualquier índole, ¿ok? Porque rechazar ahorita donde tú no vales nada, porque esa es la otra, son demasiado inteligentes. Tú no vales nada. Eloy Jiménez no vale nada, ¿ok? Es que en los años, la gente no entiende que en los años de control no hay dinero garantizado, o sea, eso es año tras año. Y el mejor ejemplo de todo fue José Fernández. José Fernández fallece y tuvo la oportunidad de firmar una extensión con Miami. Los Marlins.
y Boras dijo que no, él prefería que, porque esa era la estrategia de Boras, que se declarara agente libre. Muere antes de declararse agente libre y deja sin nada a la familia, sin ningún tipo de dinero a la familia, cuando ha podido haber dejado 60 millones de dólares. Lamentablemente se pierde, ya que nombraste al señor Boras, pierde ahorita uno de sus bastiones fundamentales, y mira que le sacó provecho a eso. Él tiene que reinventar su estrategia, evidentemente, como todo. Entonces usted me dice, jefe, que lo hagamos. Pero es que yo he hablado con varios agentes, amigos, no se vaya a poner bravo. He hablado con varios amigos y me han dicho que me espere. Que me espere, que estoy loco, que yo valgo mucho más de lo que le pagaron a Acuña. ¿Qué dice usted, jefe? Igual. Yo digo, la espera implica un riesgo cada vez mayor, pero además un riesgo que no te va a garantizar en estos momentos, como está el mercado, un nuevo escenario para ti. De hecho, puede generarte un escenario más negativo, porque si tú te lesionas, si tú tienes una mala temporada, ya tu valor baja. Si tú tienes una gran temporada, tu valor no va a subir tanto. Cuando estamos hablando ya de esos niveles de 80, 100 millones de dólares. Ahora, si a ti te ofrecen, como vi una propuesta reciente que un jugador, no voy a decir nombre porque son documentos privados, pero un jugador premium, si se quiere, ahorita en este momento, y la propuesta era algo así como 10 millones de dólares garantizados en los próximos 7 años. Parecido a lo que firmó, ¿te acuerdas, Salvador Pérez? Un contrato creo que eran 5 millones por 7 años. Es un contrato que en ese momento no tenía sentido y ahorita menos, pero cuando tú estás hablando de eso, de esa cifra, yo no le veo sentido. Ahora, tú puedes negociar como José Martínez, por lo menos José Martínez negocia 2 de esos años de control y creo que le pagaron 3 millones de dólares, que es un dinero garantizado, ya por lo menos tiene un respiro, ¿no? No se salió de los años de control, se quedó en los años de control, pero le está dando un respiro con ese dinero garantizado a su familia. Pero cuando ya tú empiezas a salirte de los años de control y agregar años de agencia libre y todo ese tipo de cosas, tiene que haber un monto no importante, pero un monto que justifique la negociación, porque si no, realmente lo más lógico sería no firmarlo. Fíjese, jefe, que yo estoy de acuerdo con usted. Vamos a hacerlo. Yo, en el caso, Arturo, ya cambiándome de rol, ahora soy otra vez el agente Félix Luzón. Yo soy más radical que tú, yo no lo pienso 2 veces. Yo creo que nadie se imagina lo que viene. Quizás tú pudieras dejar el beneficio de la duda al nuevo convenio colectivo, pero yo creo que quien no tome el dinero ahorita va a sufrir la crisis de que cuando tenga sus 28, 29 años van a ver otra vez, porque por supuesto van a ver los mismos Acuña, los mismos Guerrero, los mismos Tatís, los mismos Jiménez, y va a haber ese círculo vicioso que no va a dejar que vuelvan esos contratos. Y entonces por eso lo dejé de último, porque otra de las cosas que sí yo llevaría a una mesa de negociación es garantizarle de alguna manera al jugador agente libre posterior a los años de control, o a ese jugador después de 6 años, porque supongamos que logramos todo, pero hay jugadores que son después de los 6 años de carrera siguen siendo productivos. A ese jugador hay que también buscarle un nicho, buscarle unas condiciones que le garanticen, porque el hecho de que sean viejos no quiere decir que sean productivos, simplemente son menos productivos que otros, pero no es que producen cero. Ese es el gran problema, la forma en que se está interpretando esto. ¿Quién ha dicho que Albert Pujol no ha servido? Bueno, quizás no lo vale. Entonces establece al momento a partir del 6º año vamos a utilizar una tabla como un baremo de seguros, donde el jugador va a ganar de acuerdo a lo que produzca, está bien, pero no puedes cerrarle la puerta a esos jugadores. O sea, lo que no puede Major League Baseball es entregarle a los jugadores después de 29 años. Se les armará una liga Major League Baseball de los viejos, por ejemplo, posiblemente All Major League Baseball. Muchos irán para México, para Japón, para Corea, y eso está pasando ahorita. Pero te hago otra propuesta. Vamos a eliminar las opciones de los equipos. Las opciones de los equipos. Perdón, las opciones. Las opciones contractuales de los equipos. Eso es un gran engaño, ¿no? O sea, eso es algo que tradicionalmente se viene usando.
y que los equipos dicen, bueno, vamos a agregar estos 2 o 3 años, pero son opciones del equipo. Entonces resulta que, bueno, sí, el jugador, por supuesto, ahí hay 0 riesgo para el equipo, 0, porque si el jugador no vale eso en el mercado, no es la opción. Y si ese jugador vale mucho más, a menos que haya un buyout suficientemente alto, pues que les cueste, tiene que ser muy alto, tendría que ser muy alto. Pero en términos generales, eso no, yo eliminaría las opciones. O sea, si tú te vas a tirar el riesgo de comprar los años de control y agregar años de agencia libre, no puedes usar opciones. Garantízale el dinero de una vez. Sí, hay que buscarle, de verdad, quería dejarlo como el corolario de esto, hay que buscarle un escenario a este tipo de jugadores, porque no puede ser que entonces la interpretación sea, no, ya no sirve. No sirven, y sirven mucho, y quizás mucho más de lo que se imaginan. No es los mismos jugadores de este estilo que te controlan un clubhouse, que te mantienen la expectativa, que te llevan a esos prospectos que ahora van a tomar la vanguardia y no tienen la experiencia de llevar el peso de un club. Esto es algo que no están viendo, y los equipos les va a ser muy costoso entenderlo, porque están obnubilados con el tema financiero, por supuesto, y lo más lamentable es que de eso es lo que precisamente más tienen. No carecen ni de rentabilidad ni carecen de dinero. Entonces, bueno, es que con esa visión ya, o sea, si nosotros utilizamos esa visión, nos vamos para atrás. Repito, contratos como o jugadores como Cal Ripken no hubieran terminado su carrera en Baltimore. Quizás Jeter, o sea, muchos de los jugadores emblemáticos que hoy en día se usan para vender el béisbol, para promocionar el béisbol, para ciudades que todavía se recuerdan de esos jugadores por todo lo que aportaron, aun cuando en esos últimos años no eran los mismos. Eso no se va a ver más. Vale, y Arturo, es que lo que pasa es que seguimos hablando, y esto como para que hace una buena... Mira, Arturo, el Hall de la Fama que vayan vendiendo el edificio, nadie va a llegar a 3,000 así de sencillo. Nadie. Le acabaron los 3,000 los 500 honrones, las 300 que victorias. Vayan, nada. O sea, y hagan un Hall de la Fama honorario. A todos los que retiren a los 29 años, mándelos al Hall de la Fama. No, esto es mucho más grave de lo que es, las estadísticas, todo va a variar. Ya los héroes van a ser vitalicios, ya los 3,000 no volverán. ¿Quién está cerca? No lo recuerdo. Quizás Miguel Cabrera, ojalá Dios quiera. Los que están cerca y van a terminar sus contratos, si es que lo desean, porque también pueden agarrar mañana y decir, mira, ¿sabes qué, Cabrera? Vete para tu casa, el otro, que yo le sigo pagando. Yo necesito el puesto para los chamos. Eso es preocupante, y si no se hace, mi querido Arturo, un trabajo minucioso de ver todo lo que impacta esto, pues vamos a estar viendo situaciones conflictivas y duras. De verdad te agradezco, hermano, siempre contigo se aprende, se disfruta, y bueno, vamos a ver cómo la audiencia nos recibe esta casi hora, o quizás nos pasamos, pero verdad que sí, nos pasamos un pelín, pero vale la pena. No, gracias, Félix, a ti por la invitación, y tema muy interesante que da para mucho, y que bueno, seguramente vamos a estar conversando sobre esto de nuevo en el futuro. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.